Yo veo casi que es el mismo contenido, ¿verdad? Cheque bien y es casi como que llevaba ese mensaje porque recuerde que la mayoría de epístolas que el apóstol Pablo escribió fue dentro de la cárcel, entonces como que siempre resumía en dar lo más importante o lo que él veía más importante a todas las congregaciones. Entonces cuando usted lee Corintios y va a Colosenses, se da cuenta que también es algo parecido, la misma exhortación a algunos, aunque en algunas iglesias se concentraba más en algunos temas porque veía cierto problema en esa iglesia. De repente como que la iglesia de Corintios se cargaba más un problema y lo ministraba Pablo, y se iba a la de Tesalónica y veía otro tipo de problema, y ahí empezaba también a controlar el asunto. Y vamos a ir viendo todo esto porque no en todas dijo lo mismo, ¿sí? Entonces de repente nosotros agarramos corte parejo y todo lo queremos como que todo es para nosotros, pero no es así. Hay cosas que fue especialmente para esa congregación que existió en ese tiempo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, aunque como le digo, todo nos ayuda, todo lo recibimos. Hay cosas que tenemos que tratar de discernir en la Biblia para no entrar en confusión sobre todo eso, ¿verdad? En alguna congregación Pablo dijo que la mujer no debería de hablar en la iglesia, ¿sí recuerdan? Por dar ejemplos. Porque parecía que el problema que había en ese tiempo, había más dominio de la mujer que del hombre, ¿entienden? Había ese tipo de problema. Y entonces Pablo les dice: ¿saben qué? Ustedes van a quedar quietecitas y el varón es el que va. Pero de ahí se han venido tantas de cosas que no, entonces la mujer no debe ni de hablar, ni de predicar, ni de nada. Se van al extremo porque ese tiempo lo vivió así en esa congregación. Porque te das cuenta en otros versículos que se da la libertad de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces de repente podemos caer allí. ¿Por qué dice aquí esto y por qué acá? Bueno, vamos a ver el problema que suscitaba en cada congregación. Era también algo que de repente salía a flote ahí en cada ciudad, pero Pablo lo resolvía conforme el problema que estaba en esa congregación, ¿me entienden? Entonces usted va a ver muchas cosas que de repente va a decir: ¿con qué razón? Porque si no, que estuviéramos desobedeciendo. Imagínense si fuera el caso que las mujeres no participaran en nada de eso más que el hombre. Pues imagínense, fuera una así como, pues ni las coristas, ni las que predican, ni las que oran tendrían aquí, ¿verdad que no suena coherente? Porque no es así. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios en ciertas cosas que tenemos que analizar de esto. Bien, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, no sé si dice su título arriba: triunfantes en Cristo. Bien, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si vemos estos 3 versículos o 4, creo que son como 3 o 4, lo podemos dividir en 3 secciones. Una, cuando entra en el versículo 14, nos llama que el Señor nos ha dado la victoria, por decirlo así, nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Triunfantes. ¿Triunfantes de qué? Bueno, de la batalla que cada día nosotros libramos a través de esta vida, de tantas tentaciones, tantas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces cuando tú vas venciendo, vas triunfando. Pero te dice que es ¿en qué? En Cristo Jesús, ¿sí? Si tú quieres vencer algún vicio, alguna tentación, no lo vas a hacer solo, necesitas la ayuda de Cristo
para que seas un triunfante en Cristo. Si tú quieres superar la falta de perdón, si tú quieres vencer el orgullo, no lo vas a poder hacer solo ni con mucha terapia. Necesitas a Cristo. Por eso te dice triunfantes en quién, en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer, mucho menos vencer al enemigo, la tentación. Necesitamos a Cristo Jesús, y de esa manera. Ahora, solamente porque me grabe de memoria este versículo, ¿voy a ser vencedor? Dígalo fuerte. ¿Verdad? Porque mucha gente se lo sabe de no somos triunfantes en Cristo, tenemos la victoria. Sí, pero eso no es suficiente para ser vencedor. Tenemos que ir al ABC de la ordenanza de nuestro Señor, para entonces ir tomando la victoria tanto en nuestra vida misma, tanto en la vida, digamos, en lo que afuera nos ofrece el enemigo, el mundo. Entonces entramos en que soy vencedor en Cristo, pero no solamente es porque me sé este versículo, sino tengo que ir a las herramientas que el Señor utilizó para ser vencedor. Y una de ellas, ¿cuál viene siendo? Díganlo fuerte. La oración. ¿Sí? ¿De acuerdo? La oración siempre va a ser una de las herramientas para poder vencer. Y eso lo hemos enfatizado siempre. Si tú dejas de orar, aunque te sepas toda la Biblia de memoria, el enemigo te va a tumbar. Entonces yo necesito la oración. Otra de las cosas que necesito congregarme, porque necesito la oración del cuerpo de Cristo. Porque somos uno, somos un cuerpo. Necesitamos protegernos en oración. De ahí puede seguirle la lectura de la palabra, que también es algo útil para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. Y cuando en esos tiempos usted se siente solo, desanimado, deprimido, empieza a utilizar la palabra de Dios como un recurso para llenar el vacío del alma. ¿Sí? Porque aunque usted tenga a Cristo en su corazón, si usted deja de leer la Biblia y deja de orar, va a empezar a sentir un vacío en su alma. ¿De acuerdo? Necesitamos esas entonces dos cosas muy importantes: la lectura de la Biblia, y necesitamos la oración. Ya si usted le quiere agregar el ayuno, le quiere agregar la adoración, bienvenido, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos esto, porque de repente podemos enfatizar en que no sabemos los versículos. Entonces usted ya cree que ya porque se lo sabe, o porque ya se bautizó, o porque ya recibió a Cristo, ya la hizo. Y se va a dar cuenta en el trayecto de su camino que no va a ser así. Porque el recibir a Cristo también hay que recibir en Él sus ordenanzas. Y Él nos ordena orar, leer la palabra, congregarnos. ¿De acuerdo? Cuando tú haces todo esto, empiezas a caminar en victoria. Y no porque tú lo digas superficialmente, pero empiezas a vivir, empiezas a vencer lo que antes no podías vencer. Ni el vicio más grande puede vencerte, porque empieza el fuego del Espíritu de Dios a fluir en tu corazón, y eso no te va a dejar que caigas ni que resbales. ¿Están de acuerdo? Entonces, a la entrada vemos esto. Ahora dice en el verso 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. En muchos versículos en la palabra de Dios vamos a encontrar el olor que desprendemos espiritualmente. El Señor lo manifestaba de esta manera cuando en tal país o en tal región Él decía: es que me da olor como a muerte aquí, porque estaban fuera de con Dios. Pero esto es más que otra cosa que nuestra vida misma. O damos un buen olor, o damos ¿qué? Mal olor. Yo quisiera que pusiera usted un separador y fuéramos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel 20.
Y vamos a ver, porque nos interesa oler bien, ¿verdad? Pero sobre todo oler bien ante Dios, ¿sí? Y dice, si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Ezequiel 20:41, donde dice, como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que están esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de... Cheque bien esto. Dice la palabra de Dios que vamos a ser como un incienso agradable, que Él nos va a aceptar cuando, diga la palabra, cuando os haya sacado de entre los pueblos. Cuando leemos esto, entendemos lo que dice, que no podemos nosotros tener alianzas con el mundo, ¿verdad? Que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces dice que nosotros vamos a ser un incienso agradable cuando salgamos del mundo y no de este planeta. Ustedes saben a qué me refiero del mundo, a las obras de la carne, a la tentación, a todo eso. Dice, de esa manera tu vida va a ser agradable, vas a ser un incienso cuando salgas de esos pueblos de contaminación. Y luego dice la palabra de Dios enseguida, y os hayas congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros, ¿a qué? A los ojos de las naciones. O sea, las naciones, los que están alrededor, verán que tú eres un pueblo santo, apartado para Dios. ¿Sí? Ese era el precio que cargaban los apóstoles, el apartarse del mundo, el estar en contra de lo que quería imponer el mundo, de tal manera que se volteaban a medio mundo y hasta terminaban siendo apedrados, muertos y crucificados, cortados de cabeza, y por negarse al mundo, ¿sí? Cuando tú y yo empezamos a negarnos a este mundo, en pocas palabras, empezamos a desprender ese aroma que a Dios le agrada, ese incienso, pero un incienso rico que llega delante de Dios. Empezamos a oler a diferente, y no solamente Dios se da cuenta los que están a tu alrededor, que ya hueles diferente. ¿Sí? ¿Y sabes quién se da cuenta también? El mismo enemigo, que ya no hueles como él huele, ya no huele como yo. ¿Qué le está pasando? Se me está descarrilando. Si lo tenía aquí bien atadito, y hasta le pasé mi perfume para que... Y de repente tú empieces a oler a vida, a oler al Señor, y como que no le guste. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué ahora que estoy buscando de Dios, como que se me están viniendo las cosas encima? Pues es que está enojado el otro. Es sencilla la respuesta: se enojó, te le fuiste. O sea, el día te llevaba de la mano a condenación eterna. Entonces Jesús viene a tu encuentro, te salva y te da vida, mas sin embargo ahora depende de nosotros salir del medio de ellos. ¿Se acuerdan que dice el Señor? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cada vez que tú y yo nos alejamos de las cosas que a Dios no le agradan, nos vamos alejando, el Señor más nos recibe. ¿Sí? O sea, entre más, el Señor más, entre más te alejas del mundo, más también te recibe, ¿qué? El Señor. Eso sería algo como que nosotros, más allá de pensar que solamente por aprenderme el versículo de memoria voy a tener la victoria, claro que no. Se debe de pagar ese precio, ¿verdad? Y nosotros, los que estamos creyendo en el Señor, no peleamos solos, sino que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración.
a través de la oración. Tenemos el respaldo del Señor. Ahora, cuando usted va al versículo 16, que estamos viendo lo que es olor a vida y olor a muerte, en el versículo 17 nos dice: pues no somos como muchos que medran, que falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí precisamente no se está hablando de una, ¿cómo le diré? Una enseñanza en contra de Dios. Cuando habla de falsificando la palabra de Dios, vemos enseguida, sino que con sinceridad. O sea, la sinceridad y lo falso son diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de nuestra actitud, de cómo vamos comportándonos en el Evangelio. Si por medio de nuestra actitud vamos falsificando la palabra de Dios, o en verdad somos sinceros, como dice aquí, como de parte de Dios. O sea, vamos siendo falsos. Cuando tú predicas, pero no lo haces, viene siendo como un billete falso, que sí parece de 500, pero al final de cuentas, cuando le ponen la luz moradita y lo tallan, ay, este no era de veras, ¿verdad? O sea, sí parece, pero viene siendo, ¿qué? Falso. O de repente un reloj de esos, díganme del caro, que un Rolex, es que tantos que tengo y se me olvidan copias, pero es nada. Entonces de repente hay unas copias tan originales, pues ya ve que ese reloj por lo regular es de oro, ¿verdad? Que tiene hasta la maquinaria de oro y entonces, pero hay copias que son bien originales, que usted dice que necesitaría algo, pues calarlo con un ácido, ¿verdad? Entonces parece que es original, pero cuando viene el ácido, pues te das cuenta si se pone verde o queda igual. Entonces para nosotros es igual. Recuerde que el Señor siempre nos va a comparar como con oro refinado, pero también podemos ser una falsificación de oro. Y es a lo que se refiere aquí cuando habla falsificando la palabra de Dios. Que vamos caminando pretendiendo ser alguien que no somos, entonces eso se le llama falso, ¿verdad? Porque viene el ácido del Señor y entonces sale a relucir lo que en verdad da en nuestra vida. Y, a ver, explíqueme qué es ese ácido, porque no lo entiendo. Bueno, cuando viene sobre ti la prueba, o sea, o te pones verde o sigues igual del color de oro. Eso es a lo que se refiere a la palabra de Dios. No tanto está hablando de la falsa doctrina, porque recuerde que estamos hablando anteriormente de olor de vida y olor de muerte. No está hablando de la enseñanza bíblica, está hablando de nuestra vida misma. Entonces nos habla que nosotros debemos de buscar al Señor con sinceridad, caminar en este mundo con sinceridad, dejando atrás lo falso, ¿sí? Y para eso, pues es un proceso. Usted lo sabe que no es de la noche a la mañana. Todavía venimos amañados de por allá, y el Señor en este proceso nos empieza a hacer auténticos. Usa las pruebas para, ¿verdad? La vida de uno empieza a ser auténtica y no falsa, porque a veces podemos engañar a nosotros mismos, o aquí entre nosotros podemos aparentar una cosa y ser otra. Entonces eso es lo que el Señor le llama ser falso. Así que dile al que está a tu lado: no seas falso. Dígaselo, no se va a enojar. Yo le estoy dando el permiso. Dice mamá: no seamos, no sabemos, ¿verdad? No seamos. Bien. Si se da cuenta, acabo no se ofende, ¿verdad? Dicen: no seas falso, pastor. Gloria a Dios, voy a ser más auténtico. Pero se debe de ofender, es un saludito. Saludito, no seas falso. Es así como que, ¿qué hago, verdad? Es que si nos saludamos aquí, va a decir mi cuñado: ay, ¿cómo se saludan aquí? No seas falso, Dios te bendiga. Ay, joder, ¿qué pasó? ¿Verdad? Bueno, entonces
Pero usted sabe que a final de cuentas, eso es lo que nos va a llevar al triunfo en Cristo Jesús. Por eso empieza triunfantes en Cristo. ¿Se da cuenta lo que se recorrió para llegar a ser triunfantes en el Señor? Es cuando nosotros vemos la palabra de Dios y la escudriñamos, vemos que no solamente es aprenderme este versículo de mero arriba de memoria o hasta imprimirlo en camisetas, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, hasta allí le paramos casi siempre, porque nos gusta eso del triunfo, ¿verdad? Pero cuando le sigue leyendo, se va a dar cuenta que para llegar a ese triunfo, pues tenemos que ser auténticos, tenemos que someternos a las reglas del Señor, y tenemos que dar olor de vida y no de muerte. Entonces se va a dar cuenta que ese versículo no era tan sencillo al decir triunfante, sino que conlleva una responsabilidad. Pero damos gracias a Dios que yo sí veo y sí creo que vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Dice, a pasito, pero ahí vamos, pasos lentos pero seguros, nada para atrás, nada para atrás. Bueno, bien, vayamos ahí mismo, 2 de Corintios 3, 16. Fíjense lo que dice aquí: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Anteriormente de ahí estamos hablando de Moisés, que en aquel tiempo pues no tenía la gracia, la benevolencia de contar con el sacrificio de Jesús. Había un velo en ellos, y todavía en ese tiempo había un velo porque todavía muchos seguían, ¿cómo le diré? Veían a Moisés como el mero mero, ¿se me entiende? Y todavía hacía ciertas costumbres que se hicieron en ese tiempo. Entonces de repente viene este versículo que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Para nosotros aplica de esta manera: cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, todo velo que nos tapa, usted sabe que está hablando de un velo que no deja ver, se quita y empezamos a ver con claridad la voluntad de Dios, porque nosotros nos enfocamos en agradar a Dios, y para eso debo de entender la voluntad de Dios. Y de repente hay un velo en nosotros. Cuando no somos convertidos en Cristo, ese velo está allí puesto, y muchas cosas no las podemos entender y no nos caen, pues como que no las queremos aceptar. ¿Cómo debo de perdonar si me hizo aquello, si me hizo aquello? ¿Cómo debo de hacer? O sea, todavía está ese velo ahí puesto. Amén. Pero cuando nos convertimos al Señor, ¿sí? Porque una cosa es convertirse al Señor, otra es que reciba a Cristo en su corazón, ¿sí? O sea, usted puede recibir a Cristo y no luchar por cambiar de vida. Usted simplemente se va a conformar con recibir a Cristo y ya. El que se convierte a Cristo está cada día luchando, se está convirtiendo al Señor. Cada día tiene una pelea, lo cual lo lleva a ese convertimiento en el Señor. Y cuando lo estamos haciendo, cuando estamos luchando, ese velo empieza a caer de nosotros. Empezamos a ver la voluntad de Dios tal y como es. Que tal vez te voy a decir una cosa, y te lo digo por experiencia propia: a lo mejor pasan los años y cosas que yo pensaba que estaban bien, cuando me vengo más convirtiendo al Señor, ya son diferente, ya lo veo diferente, y estando en el mismo cristianismo de hace muchos años. ¿Sí? Tal vez 10, 15 años tú tenías una mirada todavía corta en el Evangelio, todavía como que todavía no te caía el 20 en muchas cosas, todavía no perdonabas, todavía te daba igual si andabas en el mundo o no, todavía no, porque todavía estaba el velo puesto en ti, ¿me entiendes? O en mí. Pero cuando vas cada día creciendo en el Señor, te vas convirtiendo, y entonces lo que tú veías que no pensabas que no estaba mal, se empieza a ver como que, caray, como que sí estaba mal.
Y no estoy hablándole de su vida pasada antes de conocer al Señor, sino le estoy hablando de la misma vida que estamos viviendo hoy presente. Y tal vez ahorita para ti, para mí, hay cosas que no están mal. Y dices, pues yo no creo que esté tan mal, yo no hago aquello, no hago al otro, no hago. Y luego empezamos a justificarnos y a buscar a personas así como para compararte. No, pues mira, aquel está peor, ¿verdad? Entonces tú dices, entonces yo estoy mejor. O sea, tú empiezas a sacar tu medida conforme tú crees que sí es, y empezamos a razonar de esa manera. Pero cuando nos estamos convirtiendo al Señor, de repente eso que tú creías que no estaba mal, oye, pues sí estaba mal. ¿Y cuántas veces no hemos hasta nosotros, siendo sinceros, ¿sabe qué? Yo un día pensé que esto era bueno, pero hoy que me estoy convirtiendo cada día más a Dios, veo la verdad que sí estaba mal yo, ¿sí? Que entonces la verdad la tenía el Señor y yo pensaba que no, porque yo decía, ¿cómo va a ser posible esto? Ahora cuando dice el 17, sigue enseguida, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, ¿por qué todavía vivo atado? Quiero hacerle una pregunta honesta. Bueno, si usted ya recibió a Cristo, si ya recibimos a Cristo, si ya se bautizó, si ya eso todo, ¿por qué todavía hay ataduras? ¿No deja lo del mundo? ¿Sí? ¿Por qué todavía hay ataduras? Pero bueno, se supone que ya usted tiene el Señor y no debe de tener ataduras. Pero ¿por qué todavía las hay? Si se da cuenta que a veces nosotros enfocamos siempre en un lado, pero no vemos la verdad de la situación, simplemente porque no nos estamos convirtiendo al Señor. Por eso el versículo está arribita, ¿ya lo vio? Hasta que no se quita el velo, hasta que no se convierte, se quita el velo, y enseguida habla de la libertad. Porque mientras no nos convertimos al Señor, seguimos atados. No hay esa conversión todavía. Y tenemos todas las herramientas, tiene todo para lograrlo. No hay pretexto, tenemos todo para lograrlo. Si no es de un día para otro, no le hace, pero que vayamos avanzando, ¿verdad? Porque no hay esa conversión. Ya recibí a Cristo, ya nací de nuevo, diga gloria a Dios, pero falta convertirme. Y la palabra conversión es extensa. No es de que hoy sales de aquí convertido, es de que cada día tienes que pelear una batalla en el Señor, con tus deseos, con tu orgullo, con tu carácter, para que entonces venga esa conversión en el Señor. Y sé que el Señor está trabajando en nosotros. Entonces, cuando viene eso ahí, allí hay libertad, porque el Espíritu de Dios nos da libertad. No me ata ningún vicio, no me ata aquello, no me ata aquel al otro, ni el mundo, ni nada me ata, en el nombre de Jesús, porque me estoy convirtiendo al Señor. Y si no, mire, para que acabemos de reafirmar esto, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, la presencia del Señor o el Señor mismo, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Vamos siendo transformados de gloria en gloria al estar en la presencia o en la gloria de Dios. Entonces, ahí nos vamos convirtiendo o transformando. Es muy parecida esa palabra. Me convierto y me transformo. ¿Ya? Si usted se pone algún disfraz X, me convierto en tal o me transformo en tal. ¿Verdad que es muy parecida esa palabra? Entonces, cuando leemos esto, dice, como en un espejo, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, póngala de esta manera, nos vamos convirtiendo de gloria en gloria.
Ahí está la conversión que el Señor quiere. Que cada día vayamos de gloria en gloria. Hacia arriba conmigo, avanzando, no retrocediendo. ¿Sí? El problema de nosotros es que si no avanzamos, entonces quiere decir que estamos ¿qué? Retrocediendo. Y entonces ahí podemos decir que esa no es la voluntad del Señor, que a eso Dios no le agrada. Que todavía nos falta, Dios lo sabe que sí, y que vamos a irnos convirtiendo cada día. Dios sabe que sí, pero de eso a que vayas para atrás, ya habla mal. Ya como que se salió de lo que el Señor estaba trabajando. Ahora, el Señor nos promete esa libertad. Juan 8:32. Póngale ahí también un separador y vamos a ir a Juan 8:32. Es muy conocido ese verso. Yo sé que hasta a lo mejor lo tiene en la cabecera de su casa, o lo tiene en un poste, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Hemos conocido a Cristo. Ahora vamos a hacer lo que Él nos dice. Vamos a permanecer en Él. Vamos a caminar cada día convirtiéndonos, dice, y entonces la verdad, esa verdad nos va a hacer libres. Todos venimos con ataduras hacia el Señor cuando venimos por primera vez, y allí el Señor empieza el milagro de darnos la libertad y la vida eterna y la transformación en nuestra alma. Mediante, va uno avanzando en el camino del Señor. Como le dije hace rato, el otro no está contento y va a querer volverlo a atar. Como que no la cree, que ya usted pertenece a otro reino o a otro bando. Entonces va a tratar todo lo posible para recordarle que usted estaba atado en ese pecado. Recuerda que así fueron tus padres y fueron tus abuelos, entonces tú no tienes que